Tema 8 Química orgánica y 8.1 Introducción. La química orgánica, o química del carbono también conocida como química biológica, es propiamente la química de los diversos sistemas biológicos. Su complejidad radica en la elevada cantidad de enlaces existentes entre sus elementos, así como de las ramificaciones innumerables que puede presentar un compuesto orgánico. Por eso es de suma importancia tener en cuenta cómo se forman la interacción entre sus orbitales. 8.2 Características del átomo del carbono. El carbono es un elemento poco abundante en la naturaleza, apenas forma parte del 0,1% de la corteza terrestre, se encuentra en dos formas alotrópicas cristalinas, el diamante y el grafito, y como amorfo en la hulla, 80%, la antracita, 90%, la turba, 60%, y el petróleo. Después del oxígeno es el elemento más abundante en la composición de los seres vivos. El carbono posee unas características especiales, que juntas lo hacen único dentro del sistema periódico, por lo que es el elemento base de todos los compuestos orgánicos, electronegatividad intermedia, por lo que puede formar enlace covalente tanto con metales como con no metales. Tetravalencia, cuya combinación electrónica se realiza por la superposición de orbitales desapareados del carbono con los orbitales 1s de los 4 átomos de hidrógeno, lo que ofrece la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Además, tiene un tamaño pequeño, lo que posibilita la formación de enlaces dobles y triples, ya que es posible que los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces, lo que no es posible en el Si. Esta especial configuración electrónica da lugar a una variedad de posibilidades de hibridación orbital del átomo de carbono, hibridación química. 8.3 Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno. Su importancia radica principalmente en que encuentran en los derivados del petróleo, siendo estos de alta contaminación al medio ambiente y además altamente tóxicos en el caso de contacto, aspiración o ingesta por los organismos vivos, produciendo un sinfín de enfermedades e incluso la muerte. 8.3.1 Clasificación de los hidrocarburos. 8.4 Alcanos. Los alcanos son hidrocarburos que solo contienen enlaces simples S. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumplen la fórmula general, donde N es el número de carbonos de la molécula alcanos, en los cuales los carbonos se enlazan de manera continua, sin ramificaciones, se denominan alcanos acíclicos o de cadena abierta. En una serie homóloga las propiedades físicas varían de forma continua, tanto los puntos de fusión como los de ebullición van aumentando a medida que aumenta el número de carbonos de la molécula. Alcanos con ramificaciones se denominan alcanos de cadena ramificada. Hay alcanos que serán de cadena cerrada o cicloalcanos, formando una sucesión de anillos. 8.1.1 Propiedades físicas de alcanos. Los alcanos son compuestos con hibridación sp3 en todos sus carbonos. Los 4 sustituyentes que parten de cada carbono se disponen hacia los vértices un tetraedro. Los alcanos de menor tamaño, metano, etano, propano y butano son gases a temperatura ambiente. Los alcanos lineales desde C5H12 hasta C17H36 son líquidos. Alcanos de mayor número de carbonos son sólidos a temperatura ambiente. Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan con el número de carbonos de la molécula. También se observa que los alcanos ramificados presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros lineales. Además, los alcanos son insolubles en agua, pueden emplearse como disolventes para sustancias poco polares como grasas, aceites y ceras. Entre otros usos, el gas de uso doméstico es una mezcla de alcanos, principalmente propano, el gas de los encendedores es butano. El principal uso de los alcanos es como combustibles debido a la gran cantidad de calor que se libera en esta reacción. 8.1.2 Nomenclatura de alcanos. Las raíces son mayoritariamente latinas o griegas e indican el número de átomos de carbono en la cadena y la terminación es ano. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cómo se realiza la nomenclatura en química orgánica, así como la fórmula estructural de alguno y su forma condensada. De igual manera se cuentan con otros prefijos numerals que indicarán el número de átomos de carbono de mayor tamaño. Se cuentan con los siguientes prefijos en nomenclatura acorde a los carbonos existentes en la cadena. Cuando se suprime a estas moléculas de uno de los átomos de hidrógeno se formarán los correspondientes radicales alquilo, donde se reemplazará la terminación ano, por el sufijo ailo. Aunque algunos radicales presentan nombres particulares, como se ve a continuación. 8.1.3 Reglas para nombrar a los alcanos ramificados en el sistema IUPAC de nomenclatura. El nombre de un compuesto está formado por 3 partes, prefijos, principal y sufijos. Los prefijos indican los sustituyentes de la molécula, el sufijo indica el grupo funcional de la molécula, y la parte principal el número de carbonos que posee. Los alcanos se pueden nombrar siguiendo 7 etapas. Regla 1. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano. Obsérvese en las figuras que no siempre es la cadena horizontal. El nombre del alcano se termina en el nombre de la cadena principal, octano, y va precedido por los sustituyentes. Regla 2. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación ano del alcano del cual derivan por ailo, metilo, etilo, propilo, butilo. En el nombre del alcano,
Los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de modo que al sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible. Regla 3. Si tenemos varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, pente, hexa, para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la molécula. Los localizadores se separan por comas y debe haber tantos como sustituyentes. Los prefijos de cantidad no se tienen en cuenta al ordenar alfabéticamente. Regla 4. Si al numerar la cadena principal por ambos extremos, nos encontramos a la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores. Regla 5. Si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en el orden alfabético. Regla 6. Si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Regla 7. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes. Acepta los nombres sistemáticos de estos sustituyentes se obtienen numerando la cadena comenzando por el carbono que se une a la principal. El nombre del sustituyente se forma con el nombre de la cadena más larga terminada en A o U, anteponiendo los nombres de los sustituyentes que tenga dicha cadena secundaria, ordenados alfabéticamente. Isómeros. Por lo tanto, la cantidad de isómeros que puede tener un compuesto varía en relación al número de carbonos existentes, tal como se puede observar en la tabla adjunta, principalmente en el caso de los alcanos. El metano, etano y propano son los únicos alcanos con las fórmulas CH4, CH3, CH3 y CH3CH2, CH3. Sin isómeros. El butano, sin embargo, existen dos alcanos de fórmula C4H10, el butano y el 2-metilpropano. Estos alcanos de igual fórmula pero con diferente estructura se llaman isómeros. 8.1.3 Ejercicios resueltos. Alcanos 1. Escribe la fórmula condensada de un alcano lineal, cuya fórmula molecular es C20H42. Solución. Los alcanos lineales se pueden escribir en forma condensada utilizando la siguiente fórmula: CH3, CH2, NCH3, donde N es el número de CH2 que tiene la molécula. La fórmula molecular del problema tiene 20 carbonos, 2 de ellos son para los metilos, por tanto, la fórmula condensada tendrá 18 CH2. Fórmula condensada: CH3, CH2, 18 CH32. Da la fórmula molecular, la forma condensada e indica el número de hidrógenos que tiene cada carbono en la molécula del octano. Solución. Un alcano de 8 carbonos tiene 18 hidrógenos y su fórmula molecular es C8H18. La fórmula condensada viene dada por CH2, CH2, NCH3. La fórmula desarrollada en la que se indican los carbonos e hidrógenos que tiene la molécula es 3. Escribe la fórmula estructural del 2,4,6 trimetiloctadecano 4. Da el nombre y UPAC de los siguientes compuestos. A. Cadena principal. Se elige la de mayor longitud, 8 carbonos, octano. Numeración. Comienza por el extremo más próximo a un sustituyentes, metilos en 3,4,6 y etilo en 5. Nombre, 5-etil 2,4,6 trimetiloctano B. Cadena principal, 6 carbonos, hexano. Numeración. Comienza por la izquierda, metilo en 2. Por la derecha el etilo está en 3. Sustituyentes, etilo en 4 y metilo en 2. Nombre, 4-etil 2-metilhexano C. Cadena principal, la cadena más larga es de 10 carbonos, decano. Numeración, empieza por la izquierda ya que se encuentra antes el primer sustituyente. Sustituyentes, metilos en 2, 6, etilo en 8, isopropilo en 4. Nombre, 8-etil, 4-isopropil, 2, 6-dimethildecano 8.5. Alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono, su fórmula general será la siguiente, siendo el más sencillo de los alquenos el etileno o eteno. Se emplea frecuentemente la palabra olefina como sinónimo. En cuanto a su estructura química se puede añadir que presentan una estructura plana, con ángulos de enlace próximos a los 120 grados, y además cada uno de sus átomos de carbono presenta una hibridación sp2, que en el doble enlace está formado por enlace sigma y enlace pi. Además los alquenos presentan puntos de fusión y ebullición similares a los alcanos correspondientes. El doble enlace es más fuerte y corto que el simple. La energía del doble enlace en el eteno es de 605 kJ/mol frente a los 368 kJ/mol del enlace simple carbono-carbono en el etano. Los alquenos abundan en la naturaleza. El eteno es un compuesto que controla el crecimiento de las plantas, la germinación de las semillas y la maduración de los frutos. Como ejemplos podemos mencionar al pineno, que es una fragancia obtenida a partir de los pinos, al caroteno es un compuesto que contiene 11 dobles enlaces y es precursor de la vitamina A limoneno, componente del zumo de naranjas y limones, felandreno, aceite de los eucaliptos.
8.2.1 Nomenclatura de alquenos. Los alquenos se nombran reemplazando la terminación ano del correspondiente alcano por ino. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y propileno a nivel industrial. Regla 1. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador. Regla 2. El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de un localizador que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo que el doble enlace tome el localizador más bajo. Regla 3. Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de sus respectivos localizadores. Regla 4. Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. Regla 5. En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2. 8.6 Alquinos. Los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples carbono-carbono. La fórmula molecular general para alquinos acíclicos es NH2N2 y su grado de insaturación es 2. Los alquinos tienen unas propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos. Son poco solubles en agua, tienen una baja densidad y presentan bajos puntos de ebullición. Sin embargo, los alquinos son más polares debido a la mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones, comparado con un carbono sp3 o sp2. El acetileno o etino es el alquino más simple, fue descubierto por Berthelot en 1862. El acetileno es un gas incoloro que puede obtenerse a partir de la reacción de carburo de calcio y agua, que tiene múltiples usos en la industria, como para soldar metales. El acetileno también fue usado en la industria para preparar acetaldehído, ácido acético, cloruro de vinilo y polímeros acrílicos. Existen numerosos ejemplos de productos naturales que contienen triples enlaces. Capillín, el cual tiene actividad fungicida. Enodiinos, los cuales tienen propiedades anticancerígena y antibióticas. 8.3.1 Nomenclatura de alquinos. Regla 1. Los alquinos responden a la fórmula CnH2N2 y se nombran sustituyendo el sufijo ano del alcano con igual número de carbonos por ino. Regla 2. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple enlace. La numeración debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la cadena que contiene el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en diino, triino, etc. Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo siguiente. 1. Se toma como cadena principal la que contiene al mayor número posible de enlaces múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. 2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos, tiene preferencia el doble. 3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple, se termina el nombre en enoino. Si tiene dos dobles y un triple, dienoino. Con dos triples y un doble, la terminación es ino, diino. 8.7 Hidrocarburos aromáticos. Y están aquellos alcanos que se forman a partir del benceno, llamados alcanos aromáticos. Recordemos que el benceno fue propuesto por el alemán August Kekulé. Propuso una estructura para el benceno. Cada carbono presenta hibridación sp2 formando un doble enlace, por lo que la estructura es de un hexágono. El hecho de que todas las distancias S sean iguales sugiere que se trata de una estructura plana resonante de tres dobles enlaces alternados. En el benceno y sus derivados los átomos de carbono e hidrógeno suelen omitirse, por lo que normalmente suele representarse. Este compuesto presenta características químicas particulares, como ser molécula plana. Ángulos de enlace 120 grados, alta insaturación, distancia de enlaces S todas iguales de un valor medio entre un doble y un simple enlace. Sus reacciones típicas son de sustitución. En cuanto a su nomenclatura, hay que recordar que puede presentar elementos que sustituyan a uno de los hidrógenos, pudiendo dar estructuras monosustituidas, disustituidos o polisustituidos. Y así se tendrán las siguientes estructuras que presentan nombres propios.